Buen día, en la clase de hoy vamos a tratar sobre la estática del cuerpo rígido. Antes de empezar, recordemos que nosotros hasta ahora en la parte de dinámica habíamos usado el modelo de masa puntual. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros hemos despreciado el tamaño o las dimensiones del cuerpo comparado con las distancias que aparecen en el problema y que nos permiten resolver el problema. Pero eso no siempre se puede hacer. Muchas veces el cuerpo no se puede aproximar a un punto en el espacio y hay que tener en cuenta las dimensiones del cuerpo y los distintos puntos de ese cuerpo donde están actuando las diferentes fuerzas. Entonces, en este capítulo vamos a trabajar con el modelo de un cuerpo extenso, es decir, un cuerpo en donde ya no se pueden despreciar las dimensiones del cuerpo. Por otro lado, vamos a considerar también el modelo de un cuerpo extenso y rígido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a despreciar cualquier deformación que pueda sufrir el cuerpo bajo la acción de fuerzas. Para estudiar el comportamiento de un cuerpo extenso y rígido, vamos a tener que introducir un concepto nuevo, que es el concepto de momento de rotación de una fuerza. Entonces vamos a introducir este concepto y después vamos a ver por qué hemos necesitado definirlo al momento de rotación. Para eso vamos a considerar una fuerza. Acá tenemos en el dibujo una determinada fuerza y la distancia desde la recta de acción de esa fuerza hasta un punto que vamos a elegir como un centro de momentos. Entonces, el momento de rotación de la fuerza se define como el producto entre el módulo de la fuerza F y esta distancia que le vamos a llamar brazo de palanca. En este dibujo, donde estamos mirando la fuerza desde arriba, ¿sí? Es como que tenemos una vista desde arriba, observamos la fuerza que estamos aplicando y la distancia de el brazo de palanca, que es la distancia desde la recta de acción de la fuerza hasta el centro de momentos elegido. Esta distancia, el brazo de palanca, tiene la particularidad de que siempre se lo toma perpendicular a la recta de acción de la fuerza. Es decir, yo no podría tomar la distancia desde el centro de momentos hasta el punto donde actúa la fuerza, porque entonces la distancia considerada no sería perpendicular a la recta de acción. Entonces, les repito, el momento de rotación de una fuerza en realidad es un vector que tiene un módulo igual al producto entre el módulo del vector fuerza y una distancia que llamamos brazo de palanca. Este brazo de palanca es la distancia desde el centro de momentos elegido hasta la recta de acción de la fuerza. Consideremos, por ejemplo, el caso de esta llave. Esta es una llave con la cual queremos aflojar un tornillo y para eso se han aplicado sobre la llave distintas fuerzas, F1, F2 y F3. Consideremos primero la fuerza F1. Fíjense que la fuerza F1 actúa en dirección perpendicular al brazo de la llave. Entonces, el momento de rotación de la fuerza F1 va a ser el valor de la fuerza F1 por su brazo de palanca D1. En este caso, el brazo de palanca coincide aproximadamente con la longitud del brazo de la llave. Entonces, el momento de la fuerza F1 sería, el momento de la fuerza F1 sería el módulo de la fuerza F1 por la longitud de la llave. Acá tenemos el momento de la fuerza F1 sería el módulo de F1 por la longitud L de la llave, que acá está marcado, que es la distancia desde la recta de acción de la fuerza hasta el punto que hemos elegido como centro de momentos. Acá se ha elegido como centro de momentos un punto que está dentro del tornillo, que es el punto alrededor del cual va a poder girar la llave. Si consideramos, por ejemplo, la fuerza F3, esta fuerza F3 también produce un momento de rotación, pero su momento de rotación va a ser menor. ¿Por qué? Porque su brazo de palanca es menor. Acá el brazo de palanca de la fuerza F3 es aproximadamente la mitad de la longitud de la llave. Entonces el momento de F3 sería
el módulo de la fuerza F3 por su brazo de palanca D3, que sería el módulo de F3 por L sobre 2. Fíjense que en una primera aproximación podríamos relacionar el momento de rotación de una fuerza con justamente el efecto de rotación de esa fuerza con respecto al centro de momentos elegido. Si nosotros quisiéramos hacer girar esta llave, nos convendría aplicar la fuerza en el extremo y no en el medio de la valla. ¿Por qué? Porque acá, aplicándola en el extremo, va a ser más fácil hacerla girar. El efecto de rotación de la fuerza va a ser mayor. Eso matemáticamente se traduce en el hecho de que el momento de rotación de la fuerza F1 es más grande que el momento de rotación de la fuerza F3. ¿Qué pasa si aplicamos una fuerza en la misma dirección de la barra de la llave, como en el caso de la fuerza F2? Si nosotros trazamos la recta de acción de la fuerza F2, vemos que esa recta pasa por el punto que hemos elegido como centro de momentos. Y entonces no va a haber distancia entre el centro de momentos y la recta de acción de la fuerza. Es decir, la fuerza F2 tiene un brazo de palanca que vale 0. Entonces, si nosotros intentamos calcular el momento de la fuerza F2, ese momento va a ser el módulo de F2 por su brazo de palanca, pero como este vale 0, el momento de la fuerza F2 también va a ser 0. Eso en la práctica significa que la fuerza F2 no puede hacer girar la llave con respecto al punto O que está dentro del tornillo. Es decir, las fuerzas que no producen un momento de rotación son incapaces de hacer girar el cuerpo que estamos considerando con respecto al centro de momentos elegido. Bueno, en el ejemplo que yo les daba de la llave, las fuerzas que habíamos considerado actuaban siempre en una dirección o perpendicular o paralela a la distancia conocida, que en ese caso era la longitud de la llave. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza no actúa ni en dirección paralela ni perpendicular a la distancia que conocemos? Acá tenemos un ejemplo. Tenemos una barra, la barra puede girar alrededor de este punto, entonces ese punto vamos a elegir como centro de momentos. Y la fuerza actúa en esta dirección, formando un ángulo θ con la dirección de la barra. Entonces, para calcular el momento de esta fuerza lo podemos hacer de dos maneras diferentes y alternativas, pero equivalentes entre sí. Una manera de calcular el momento de esta fuerza es considerar la recta de acción de la fuerza, ¿no es cierto?, que sería esta que está marcada con línea de trazos, y entonces el brazo de palanca de esa fuerza sería esta distancia, la distancia desde la recta de acción de la fuerza hasta el centro de momentos elegido, de modo que esa distancia sea perpendicular a la recta de acción de la fuerza. Acá a la longitud de la barra se le ha llamado R, y al brazo de palanca de la fuerza F se le ha llamado R perpendicular. Entonces, si nosotros queremos calcular el momento de la fuerza sería el módulo de la fuerza F por la distancia R perpendicular, que es su brazo de palanca. Ahora, a R perpendicular nosotros no lo conocemos. Se supone que conocemos la longitud de la barra y el ángulo que forma la fuerza con la dirección de la barra. Entonces, para calcular R perpendicular vamos a considerar este triángulo. Es un triángulo de distancias. En este triángulo de distancias, en la hipotenusa sería la longitud de la barra y el cateto opuesto al ángulo sería el brazo de palanca que estamos buscando. Entonces, ese cateto opuesto lo podemos calcular como el producto entre la hipotenusa R y el seno del ángulo θ que la fuerza forma con la dirección de la barra. Entonces acá reemplazamos y vemos que finalmente el momento de rotación de la fuerza nos queda el módulo de la fuerza por R seno de θ. Entonces, esa es una manera de calcular el momento de rotación de una fuerza cuando ésta no actúa ni paralela ni perpendicular a la distancia conocida. Otra manera de calcular el momento de rotación es descomponer la fuerza en una dirección paralela a la barra, en este caso, y otra dirección perpendicular a la barra.
El centro de momentos lo seguimos tomando acá, en el punto alrededor del cual la valla puede girar. Entonces, el momento de rotación de la fuerza F se puede considerar como la suma del momento de rotación producido por cada una de sus componentes. Pero la componente F paralela no produce momento de rotación. ¿Por qué? Porque la recta de acción de esta componente pasa por el centro de momentos elegido y entonces no tiene brazo de palanca. Por lo tanto, el momento de rotación de la fuerza F equivale al momento de rotación de su componente perpendicular. Entonces, directamente escribiríamos el momento de rotación de la fuerza sería la componente perpendicular por el brazo de palanca de esa componente. Y el brazo de palanca de esta componente es la longitud de la valla, porque la longitud de la valla sí me está quedando perpendicular a esta componente de fuerza. La longitud de la valla es R. Entonces hemos expresado el momento de rotación como el producto entre la componente perpendicular de la fuerza y la longitud de la valla R. Ahora, para determinar el valor de la componente perpendicular de la fuerza, ahora vamos a considerar este triángulo, que es un triángulo de fuerzas. En este triángulo de fuerzas, la hipotenusa es el módulo de la fuerza F, y el cateto opuesto al ángulo es la componente F perpendicular. Entonces, esa componente F perpendicular la podemos calcular como el producto entre la hipotenusa y el seno del ángulo θ. Entonces acá reemplazamos F perpendicular, nos quedaría F por el seno de θ. Y entonces el momento de rotación sería F por seno de θ por la distancia R. Como vemos, las dos maneras de calcular el momento de rotación nos conducen finalmente al mismo resultado. En cada problema hay que elegir qué método nos conviene más y calcularlo como nosotros queramos. Bueno, hemos dicho que en una primera aproximación el valor del momento de rotación nos da una idea del efecto de rotación producido por una determinada fuerza. Entonces, cuanto mayor es el momento, diríamos que mayor es el efecto de rotación de la fuerza. Y si el momento de rotación vale 0, decimos que no hay efecto de rotación de esa fuerza con respecto al centro de momentos elegido. Con más precisión podemos decir que el momento de rotación de una fuerza representa la capacidad de esa fuerza para modificar el estado de rotación de un cuerpo. Si un cuerpo estaba en reposo y queremos que empiece a girar, tenemos que aplicarle un momento de rotación resultante. Por otro lado, cuando sobre una fuerza, cuando sobre un cuerpo actúen varias fuerzas, vamos a tener que asignar un signo al momento de cada una de esas fuerzas. Ese signo va a depender cómo la fuerza lo haría girar al cuerpo si actuara sola con respecto al centro de momentos elegido. Por ejemplo, esta fuerza actuando sola haría girar esta valla con respecto a este punto en un sentido antihorario. Si elegimos ese sentido como positivo, entonces, por ejemplo, el peso de la valla que actuaría en el punto medio, la haría girar a la valla con respecto a este punto en el sentido contrario, en sentido horario. Entonces, si el momento de F es positivo, el momento del peso lo tendríamos que considerar negativo. Vamos a volver sobre eso cuando veamos algunos ejemplos. El momento, al ser el producto de una fuerza por una distancia, va a tener una unidad en el sistema internacional que va a ser Newton multiplicado por metro. Bueno, una vez que hemos definido el momento de rotación, vamos a pasar a definir otro concepto importante, que es el concepto de centro de gravedad. Acá tenemos, por ejemplo, un brazo extendido. Entonces, sobre ese brazo, nosotros diríamos, bueno, la Tierra atrae al brazo con una fuerza que es el peso del brazo. Y esa fuerza nosotros la hemos ubicado en un punto. Bueno, hasta ahora habíamos trabajado con el concepto de masa puntual, entonces por más que fuera un brazo, lo habíamos representado como un punto. Ahora que estamos trabajando con el modelo de cuerpo extenso,
en realidad nos tenemos que dar cuenta de que la Tierra atrae con una fuerza-peso a cada elemento de masa del brazo. Entonces nos podemos imaginar que este brazo está separado en pequeñas partecitas y cada una de esas partecitas recibe por parte de la Tierra una fuerza-peso. El peso total sería la suma de esas pequeñas fuercitas que actúan sobre las diferentes partes del brazo. Ahora, cada una de esas fuercitas peso produce un momento de rotación con respecto al centro de momentos elegido, que lo podríamos elegir, por ejemplo, acá en la articulación, que es el punto alrededor del cual el brazo puede girar. Entonces, el momento total producido por esas pequeñas fuerzas peso sería la suma de los momentos producidos por cada una de ellas. Entonces, se define el centro de gravedad como el punto donde nosotros podríamos considerar que actúa la fuerza peso total, de tal manera que el producto de esa fuerza por la distancia al centro de momentos sea igual al momento gravitatorio total producido por las pequeñas fuerzas peso que actúan sobre las distintas partes del brazo. Entonces, el centro de gravedad es el punto donde podemos considerar que actúa la fuerza peso del brazo. Este centro de gravedad tiene algunas propiedades. Si nosotros tomamos el centro de momentos coincidente con el centro de gravedad, entonces, por supuesto, el momento de rotación de la fuerza peso va a ser cero. ¿Por qué? Porque si el centro de momentos coincide con este punto, entonces no va a haber brazo de palanca, ya que la recta de acción del peso está pasando por el punto elegido como centro de momentos. Por otro lado, vamos a decir que el centro de momentos y el centro de gravedad de un cuerpo rígido es el punto de equilibrio de ese cuerpo. ¿Por qué? Si nosotros, por ejemplo, suspendemos este cuerpo de una cuerda y aplicamos una fuerza a través de esa cuerda, de tal forma que la recta de acción de la fuerza pase por el centro de gravedad, entonces el cuerpo va a estar en equilibrio. Otra característica del centro de gravedad es que en un cuerpo rígido es un punto fijo con respecto al cuerpo, aunque pueda estar incluso fuera del cuerpo considerado. En un cuerpo flexible, como el cuerpo de una persona o de un animal, la posición del centro de gravedad va a cambiar cuando la persona cambie la forma de su cuerpo. Acá, por ejemplo, está marcada la posición del centro de gravedad cuando la persona está erguida y con los brazos caídos. Si levanta los brazos, la posición del centro de gravedad sube un poquito. Y si la persona se inclina hacia adelante, la posición del centro de gravedad cambia y en este caso cae fuera del cuerpo. Es decir, el centro de gravedad no necesariamente tiene que ser un punto dentro del cuerpo considerado. Acá tenemos otro ejemplo en donde de nuevo tenemos la persona erguida, ¿no es cierto? Y el centro de gravedad está dentro del cuerpo de la persona. Si se inclina hacia adelante, el centro de gravedad se desplaza hacia adelante. Si se inclina hacia atrás, el centro de gravedad se desplaza hacia atrás. Si el valor de la aceleración de la gravedad es el mismo en todos los puntos del cuerpo considerado, lo cual es una muy buena aproximación, porque siempre vamos a considerar cuerpos en donde el valor de G no cambia, entonces vamos a decir que la posición del centro de gravedad coincide con lo que vamos a llamar la posición del centro de masas. Es decir que yo me puedo referir al centro de gravedad o al centro de masas y lo vamos a considerar como que me estoy refiriendo al mismo concepto. Bueno, pasemos ahora al tema del equilibrio. Nosotros habíamos visto anteriormente que en el caso de un cuerpo puntual, el equilibrio del cuerpo puntual estaba asegurado si la suma de fuerzas sobre ese cuerpo vale cero. Ahora vamos a ver que esa condición no es suficiente para asegurar el equilibrio de un cuerpo rígido. Consideremos, por ejemplo, esta regla que está apoyada sobre la mesa. Sobre la regla actúan el peso y la normal, ¿no es cierto?, que se anulan entre sí. Pero si sobre la regla aplicamos
en un extremo una fuerza F y en el otro extremo otra fuerza F del mismo valor y en la misma dirección, pero en sentido contrario, fíjense que la suma de fuerzas sobre el cuerpo sigue siendo cero, porque estas dos fuerzas se anulan entre sí. Sin embargo, si la regla estaba inicialmente en reposo, bajo la aplicación de estas fuerzas, la regla va a empezar a girar. ¿Por qué? Porque estas fuerzas, si bien se anulan como fuerzas, no anulan sus momentos de rotación. Entonces, la regla no va a estar en equilibrio, porque estando en reposo comienza a girar. Entonces, para asegurar el equilibrio de un cuerpo extenso, ahora vamos a tener que imponer dos condiciones. Una condición de equilibrio de traslación y una condición de equilibrio de rotación. La condición de equilibrio de traslación me dice que para que el cuerpo esté en equilibrio, la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él debe ser cero. La condición nueva que vamos a agregar ahora, que es la condición de equilibrio de rotación, me dice que para que el cuerpo extenso esté en equilibrio, además se debe cumplir que la suma de todos los momentos de rotación que actúan sobre el cuerpo también deben ser cero. Es decir, no es suficiente con que las fuerzas se anulen como fuerzas. Ahora sabemos que en un cuerpo extenso, cada una de esas fuerzas produce un momento de rotación. Entonces, los momentos de rotación también deben estar equilibrados entre sí para que el cuerpo se mantenga en equilibrio de rotación. Si el cuerpo está en equilibrio, la suma de momentos va a ser cero con respecto a cualquier punto que nosotros queramos elegir como centro de momentos. El centro de momentos se puede elegir de manera arbitraria. Lo usual es elegirlo en el punto alrededor del cual el cuerpo puede girar, si ese punto existe. Otro ejemplo que podemos dar, acá tenemos un cuerpo, por ejemplo un libro, apoyado en una superficie. Si el centro de gravedad se encuentra por encima de la superficie de apoyo, entonces las fuerzas que actúan sobre el cuerpo van a ser el peso del cuerpo, mg, o el peso, y la normal, que es la fuerza de contacto que la superficie de apoyo ejerce sobre el cuerpo. En este caso, cuando la vertical que pasa por el centro de gravedad pasa por la superficie de sustentación, entonces la normal también se va a poder aplicar en el mismo punto y el cuerpo va a estar en equilibrio. ¿Qué pasa si nosotros lo desplazamos un poco al libro? De tal manera que el centro de gravedad, la vertical que pasa por el centro de gravedad, ya no pase por la superficie de sustentación. En ese caso, la normal ya no se va a poder aplicar en el centro de gravedad, se va a aplicar en el punto más próximo al centro de gravedad. Entonces, en este caso, la normal y el peso, si bien siguen anulándose como fuerzas, no anulan sus momentos de rotación. Claramente nos damos cuenta de que estas dos fuerzas lo hacen girar al libro, y entonces, en este ejemplo, el libro tampoco estaría en equilibrio. Sí se mantendría en equilibrio de traslación si la normal tiene el mismo módulo del peso, porque eso nos aseguraría que la suma de fuerzas es cero, pero los momentos de estas fuerzas no se anulan entre sí. Producen un giro que hace que el cuerpo no esté en equilibrio de rotación. Bueno, las propiedades del equilibrio nos permiten determinar experimentalmente la posición del centro de gravedad de un cuerpo. ¿Cómo se hace? Tenemos que colgar o suspender el cuerpo desde algún punto y entonces al cuerpo en este caso le estamos aplicando una fuerza F hacia arriba y cuando el cuerpo alcance el equilibrio, la recta de acción de esa fuerza F va a tener que coincidir con la recta de acción de la fuerza peso. Entonces, una vez que lo hemos colgado al cuerpo, sabemos que el centro de gravedad va a estar contenido dentro de esta recta que pasa por el punto desde donde lo suspendimos al cuerpo. No sabemos exactamente en qué punto está el centro de gravedad, pero sí sabemos que está sobre esta recta que acá le hemos llamado recta A'. Lo que hacemos ahora es colgar el cuerpo suspendiéndolo desde otro punto B. Entonces hacemos el mismo razonamiento. Cuando el cuerpo llega al equilibrio, la fuerza que aplicamos sobre el cuerpo para sostenerlo tiene que tener una recta de acción coincidente con la recta de acción del peso.
y por lo tanto el centro de gravedad ahora va a estar contenido en esta recta BB'. Si el centro de gravedad está contenido en la recta A', que acá está dibujada, y también sobre la recta BB', tiene que estar justo en el punto de intersección de esas dos rectas, porque es el único punto común. Entonces, de esta manera se puede determinar con precisión dónde está ubicado el centro de gravedad de un cuerpo irregular. Sigamos. Ahora vamos a analizar algunos ejemplos. Acá tenemos, queremos analizar el ejemplo del equilibrio de una persona. Acá tenemos una persona que tiene los pies un poco separados, ¿no es cierto? Si analizamos las fuerzas que actúan sobre ella, tendríamos, actúa la fuerza peso o mg en su centro de gravedad, y sobre cada uno de los pies actúa una fuerza de contacto que el piso ejerce sobre la persona. Sobre este pie vamos a decir que actúa la fuerza de contacto R1 y sobre este otro pie actúa la fuerza de contacto R2. Si la persona se mueve acercándose a alguno de sus pies, lo que observamos es que el centro de gravedad se desplaza. Bueno, acá lo que tenemos es un sistema equivalente que representa a la persona. Este sistema equivalente consiste en una barra que tiene dos puntos de apoyo que se corresponden a la posición de los pies y un cuerpo, ¿no es cierto?, que representa al centro de gravedad, al punto donde actuaría el peso de la persona. Entonces, si la persona se encuentra en equilibrio, se tienen que cumplir las dos condiciones de equilibrio, la condición de equilibrio de traslación y la condición de equilibrio de rotación. Vamos a plantear cada una de esas ecuaciones y vamos a interpretar los resultados. Acá actúan solamente fuerzas en la dirección vertical, entonces la suma de fuerzas en I tiene que ser 0. Eligiendo el sentido positivo vertical hacia arriba, R1 y R2 serían fuerzas positivas y el peso mg sería una fuerza negativa. Entonces, la suma de fuerzas nos conduce a plantear que la fuerza R1 más la fuerza R2 menos el peso mg sería igual a 0. Si a mg lo pasamos sumando, entonces lo que hemos obtenido acá es que la suma de las dos fuerzas de contacto debe ser tal que debe equilibrar exactamente al peso de la persona. Es decir, la fuerza R1 más la fuerza R2 deben equivaler al peso de la persona para poder equilibrarlo. Vayamos a la condición de equilibrio de rotación. La suma de los momentos calculados con respecto a cualquier punto que yo quiera elegir debe ser 0. En este caso, elegimos un centro de momentos en un punto que pase por la recta de acción de la fuerza peso. En este dibujo correspondería, por ejemplo, a este punto. Entonces, para poder plantear la ecuación de suma de momentos, tenemos que elegir un sentido positivo. En este caso, se ha elegido positivo el momento de R2. Recordemos, lo vemos acá en el esquema. Si este punto sería el punto que elegimos como centro de momentos. Si la fuerza R2 actuara sola, con respecto a este punto haría girar la barra en sentido antihorario. Y ese es el sentido que elegimos como positivo para el momento producido por la fuerza R2. Si la fuerza R1 actuara sola, con respecto a este punto, la haría girar a la barra en el otro sentido, en sentido horario. Entonces el momento de R1 lo consideramos negativo. Entonces, vayamos a la ecuación. El momento de la fuerza R1 sería negativo, y que sería el valor de la fuerza R1 por su brazo de palanca D1. El momento de la fuerza R2, que lo considero positivo, sería el módulo de la fuerza R2 por su brazo de palanca D2. Entonces, la suma de esos dos momentos sería 0. ¿Por qué no consideramos el momento de la fuerza peso? Porque como estoy eligiendo el centro de momentos en un punto por donde pasa la recta de acción del peso, en la fuerza peso, si bien ella tiene un valor, no va a ejercer un momento de rotación porque su brazo de palanca va a ser 0. Entonces, con respecto a este punto, solamente están produciendo momento las fuerzas R1 y la fuerza R2.
Si pasamos este término sumando al otro miembro, lo que estamos diciendo es que R1 por D1 es igual a R2 por D2. Es decir que con respecto a un centro de momentos anclado en el centro de gravedad, lo que estamos diciendo es que el momento que produce la fuerza F2, la fuerza R2, debe compensarse exactamente con el momento producido por la fuerza R1. Esto va a significar también, por ejemplo en este caso, que si la distancia de 1 es más pequeña que la distancia de 2, para poder producir el mismo momento, la fuerza R1 va a tener que ser más grande que la fuerza R2. En efecto, cuanto más chico es el brazo de palanca, mayor va a tener que ser el valor de la fuerza para poder producir el mismo momento de rotación. Entonces, a medida que la persona se acerca al pie número 1, la fuerza que el piso va a ejercer sobre el pie va a empezar a incrementarse y la otra fuerza va a empezar a disminuir. La suma de las dos siempre me va a tener que dar el peso total de la persona, pero el valor de cada fuerza en general no va a ser el mismo. Va a ser el mismo solamente si los brazos de palanca son iguales y el centro de gravedad está justo en el punto medio entre los dos puntos de apoyo. Ahora, si la persona continúa desplazándose y en algún momento la recta de acción del peso coincide con la recta de acción de R1, lo que vamos a observar en ese momento es que la fuerza R2 va a valer 0 y la fuerza R1 va a equilibrar totalmente al peso de la persona. Y si la persona siguiera moviéndose de tal forma que la recta de acción del peso caiga fuera de esta superficie de sustentación, se va a generar un momento que va a hacer que la persona caiga, porque ya no va a haber forma de mantener el equilibrio. Bueno, ahí en ese ejemplo yo había considerado el movimiento lateral de la persona, moviéndose hacia un lado o hacia el otro. Ahora veamos qué pasa si la persona se mueve hacia adelante o hacia atrás. Acá está representado las plantas de los pies de la persona y este punto que corresponde a la ubicación del centro de gravedad. Lo estamos viendo desde arriba, por supuesto. Lo que está rayado acá le vamos a llamar la superficie de sustentación. Si el centro de gravedad cae en algún punto dentro de esta superficie, entonces la persona va a poder mantener el equilibrio, porque la fuerza de contacto que el piso ejerce sobre la planta de los pies va a poder actuar en algún punto de tal forma de poder equilibrar el momento producido por la fuerza de gravedad. Entonces, acá tenemos una persona que está erguida, ¿sí? Su centro de gravedad actúa en un determinado punto y su vertical pasa por la superficie de sustentación. Veamos en este dibujo si la persona se inclina hacia adelante, pero mantiene rígida las piernas, entonces el centro de gravedad va a caer fuera de la superficie de sustentación y se va a generar un momento de rotación que la va a hacer girar a la persona. Acá, en este punto, actuaría la resultante de las fuerzas de contacto, acá actuaría el peso y eso originaría un momento que lo haría perder el equilibrio. Por eso, instintivamente, cuando la persona se agacha, mueve las caderas hacia atrás de tal manera que su centro de gravedad pase, digamos, su recta de acción pase por la superficie de sustentación y de esa manera la persona pueda mantener el equilibrio. El equilibrio en una persona requiere un control neurológico complejo y evolucionado y también un control muscular y ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, a lo largo, digamos, de la evolución del proceso evolutivo, e incluso en un niño, nosotros nos podemos dar cuenta, al niño le lleva aproximadamente un año adquirir el control neurológico necesario para poder dominar el equilibrio y poder mantenerse y poder caminar. El equilibrio es más sencillo, por ejemplo, en un gusano o en un insecto, y ya se hace más complejo en los animales cuadrúpedos y más complejo aún en los bípedos. En general,
Los bípedos, como los seres humanos o algunos osos, por ejemplo, o los primates, pueden mantener el equilibrio apoyándose solo en dos extremidades porque la superficie de sustentación, la superficie que limitan, digamos, sus extremidades al apoyarse contra el piso es bastante grande. Esto no ocurre en los animales cuadrúpedos. Por ejemplo, una vaca, si quiere apoyarse solamente en dos extremidades, por ejemplo en las patas traseras, eso genera una superficie de sustentación muy pequeña y el centro de gravedad cae fuera de esa superficie de sustentación. Por eso, para caminar, el cuadrúpedo siempre mantiene 3 de sus 4 patas apoyadas. Eso genera una superficie de sustentación triangular, de tal manera que el centro de gravedad puede caer dentro de esa superficie y puede mantener el equilibrio. En el caso de los insectos, si solamente tuvieran 2 patas y se apoyaran solamente en los extremos de esas patas, la superficie de sustentación sería prácticamente una línea. El centro de gravedad caería fuera de esa línea y en el caso de que pudieran mantenerse erguidos, cualquier viento los podría sacar del equilibrio. Por eso los insectos que tienen 3 pares de patas mantienen siempre 3 de esas 6 patas apoyadas y forman una especie de trípode. Acá están marcadas más oscuras las patas que se mantienen apoyadas y entonces eso genera una superficie de sustentación bastante grande que contiene al centro de gravedad. Luego apoyan las otras 3 patas generando nuevamente una superficie de sustentación bastante grande. Algunos animales, como por ejemplo las cabras, tienen un sistema muscular y neurológico bastante desarrollado que les permite mantener constantemente el equilibrio. Y entonces, por ejemplo, cuando saltan, pueden ubicar el centro de masa sobre la pequeña superficie de sustentación que se genera en las patas que han caído juntas. Bueno, vamos a pasar ahora a definir qué es una palanca. Vamos a definir una palanca como una barra rígida que tiene en un determinado punto de ella un punto de apoyo. Sobre esta palanca actúa una fuerza debido a una carga que nosotros queremos vencer y otra fuerza que nosotros aplicamos para vencer esa carga. A esa fuerza aplicada le vamos a llamar fuerza motriz. Los huesos del cuerpo humano o de un animal se pueden considerar como palancas que están accionadas por fuerzas ejercidas por los músculos. Ahora, dependiendo de la posición relativa entre el punto de apoyo y los puntos de aplicación de las fuerzas, vamos a definir 3 tipos o 3 géneros o grados de palanca. Empecemos por la palanca de primer género. Acá tenemos un esquema de una palanca de primer género. En esta palanca, el punto de apoyo se encuentra ubicado entre la fuerza a vencer y la fuerza motriz. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos el brazo de una persona que sostiene una pesa, entonces la fuerza a vencer corresponde al peso de la pesa. Acá se ha despreciado el peso del antebrazo, el punto de apoyo corresponde a la articulación en el codo, y la fuerza motriz correspondería a la fuerza aplicada por el músculo que actúa en este extremo de este hueso. Bueno, si la palanca se mantiene en equilibrio, entonces podemos plantear las ecuaciones de equilibrio, suma de fuerzas igual a 0 y suma de momentos igual a 0. La suma de fuerzas igual a 0, si analizamos las fuerzas que actúan, tenemos la fuerza R que actúa en el punto de apoyo, la fuerza F2 que es la fuerza a vencer y la fuerza F1 que es la fuerza motriz. Entonces nuestra suma sería R, el considerado positivo hacia arriba, menos F1 menos F2 igual a 0. Si pasamos los dos términos negativos al otro miembro, lo que tenemos es que la fuerza a vencer y la fuerza motriz deben ser equilibradas por la fuerza que ejerce el punto de apoyo. Y tendríamos esta primera ecuación de equilibrio. Ahora, ya hemos visto que en un cuerpo rígido no es suficiente con plantear la ecuación de equilibrio de traslación.
también tenemos que plantear la ecuación de equilibrio de rotación. Y esta ecuación nos dice que la suma de los momentos que actúan sobre el cuerpo también debe ser cero. En este caso, elegimos como centro de momentos la posición del punto de apoyo. Eligiendo este punto como centro de momentos, la fuerza R no produce momento, porque no posee brazo de palanca. Solamente estarían produciendo momentos la fuerza F1 y la fuerza F2. En este caso, elegí como positivo el momento de la fuerza F2, es decir, considero que el sentido en que la fuerza F2 haría girar al cuerpo es el sentido de giro positivo, y el sentido en que la fuerza F1 haría girar al cuerpo con respecto al centro de momentos es el sentido negativo. Eso es arbitrario. Uno en cada problema puede elegir qué sentido de giro va a ser positivo. Entonces, acá escribimos el momento de F1 que lo consideramos negativo, sería F1 por su brazo de palanca de 1, más el momento de la fuerza F2 que lo considero positivo, sería la fuerza F2 por su brazo de palanca de 2 igual a 0. Y entonces esto nos da la fórmula del equilibrio de momentos, que nos dice que el momento que produce la fuerza F2 debe equilibrar exactamente al momento producido por la fuerza F1. En este caso, si vemos el ejemplo del brazo, la distancia de 1 es mucho más corta que la distancia de 2. Por lo tanto, la fuerza que tiene que aplicar el músculo va a ser mucho más grande que el peso de la pesa. Ya vamos a ver en el práctico algunos ejemplos numéricos de este caso. Otros ejemplos de palancas de primer género que podemos mencionar sería, por ejemplo, la balanza de platillos. En la balanza de platillos, la carga o la fuerza a vencer sería el peso del cuerpo que queremos medir, y la fuerza motriz sería, por ejemplo, el peso de las pesas. En este caso, los brazos de palanca serían iguales. Entonces, la balanza llega al equilibrio cuando el peso del cuerpo es igual al peso de las pesas. Otro ejemplo que podemos dar es el caso de una tijera. En la tijera, en realidad, tenemos dos palancas. Cada brazo de la tijera constituye una palanca, y el eje de giro es el eje alrededor del cual pueden girar esos dos brazos. Si consideramos, por ejemplo, este brazo de la tijera, nosotros acá aplicamos una fuerza en un extremo, y el papel que estamos cortando ejerce sobre esa parte de la tijera otra fuerza. Entonces nosotros aplicamos la fuerza que está marcada acá con amarillo, y el papel ejerce la fuerza que está marcada con blanco. Si la tijera está en equilibrio, los momentos de esas dos fuerzas se van a equilibrar. Pasemos a las palancas de segundo género o de segundo grado. En las palancas de segundo género, la fuerza a vencer se encuentra ubicada entre la fuerza motriz y el punto de apoyo. Las ecuaciones serían las mismas, es decir, en este caso la suma de fuerzas tiene que ser 0, R más F1 debe ser exactamente igual a la fuerza F2. Y eligiendo el centro de momentos de nuevo en el punto de apoyo, lo que estaríamos diciendo es que el momento producido por F2 debe ser equilibrado por el momento producido por F1. Es decir, el efecto de giro de la fuerza F2 hacia abajo debe ser equilibrado por el efecto de giro de la fuerza F1 hacia arriba, con respecto a este punto. Ahora, en este tipo de palanca, la distancia de 1 siempre es más grande que la distancia de 2, por lo tanto la fuerza F1 es más chica que la fuerza F2. Entonces la fuerza que tenemos que aplicar siempre es menor que la fuerza que queremos vencer. Un ejemplo sería el caso de la extensión plantar del pie. El punto de apoyo es el punto de contacto entre el pie y el piso. Sobre el pie actúa hacia abajo una fuerza producida por el resto del cuerpo, y hay un músculo que ejerce en el extremo del talón una fuerza hacia arriba. Podemos considerar que esta fuerza hacia arriba es la fuerza motriz, y la fuerza que actúa hacia abajo es la carga que queremos vencer. Otros ejemplos de palancas podrían ser, por ejemplo, una carretilla. En el caso de la carretilla, el punto de apoyo sería el punto de contacto entre la rueda y el piso.
Después tenemos el peso de la carga sería la fuerza a vencer, y la fuerza que aplicamos en el extremo de la carretilla sería la fuerza motriz. Acá la fuerza motriz tiene un brazo de palanca más grande que la fuerza que queremos vencer. Por lo tanto, la fuerza motriz va a tener un módulo menor que el peso de la carga. Otros ejemplos podrían ser, por ejemplo, un rompenueces. Ahí el punto de apoyo sería el punto alrededor del cual pueden girar las dos palancas que forman el rompenueces. Al aplicar una fuerza en un extremo, la nuez que queremos romper aplica una fuerza sobre este brazo del rompenueces, de modo que el momento de esta fuerza Q se equilibra con el momento de esta fuerza F. En un destapador también tenemos acá el punto alrededor del cual va a girar el destapador es el punto de apoyo. La fuerza que aplicamos en el extremo es la fuerza motriz y la fuerza a vencer es la fuerza que la tapa ejerce sobre el destapador. Entonces, al aplicar una fuerza motriz con un mayor brazo de palanca, ahorramos fuerza, es decir, que aplicamos una fuerza motriz menor que la fuerza que deberíamos aplicar si queremos destapar directamente con la mano la botella. Pasemos ahora a las palancas de tercer género. En las palancas de tercer género es la fuerza motriz la que se encuentra ubicada entre el punto de apoyo y la fuerza a vencer. En este caso, la distancia de 1 siempre es más chica que la distancia de 2. Entonces, al tener la fuerza motriz un brazo de palanca menor, el valor de la fuerza motriz siempre va a ser más grande que el valor de la fuerza a vencer. Acá tenemos que aplicar una fuerza más grande que la fuerza que deberíamos aplicar si levantamos directamente el cuerpo. En este caso no se ahorra fuerza, pero se gana movilidad, porque si hacemos girar esta palanca, el desplazamiento que hace el cuerpo es mucho mayor que el desplazamiento del punto donde nosotros aplicamos la fuerza motriz. Un ejemplo está dado por este caso donde tenemos el antebrazo en posición horizontal, se ha despreciado el peso del antebrazo mismo y consideramos que la carga es el peso de la pesa que está sosteniendo la mano. El punto de apoyo se encuentra en el codo y la fuerza motriz la aplica el músculo bíceps. Entonces el músculo bíceps, al tener un brazo de palanca más corto que la carga, la fuerza motriz debe ser más grande que el peso de la carga. Otros ejemplos de palancas de tercer género podrían ser, por ejemplo, una bandera. Acá, en esta mano se encuentra el punto de apoyo. Acá, alrededor del cual puede girar la bandera. Acá aplicamos la fuerza motriz y acá el resto, digamos, del cuerpo aplica fuerza sobre la barra. Esta sería la carga. O la caña de pescar. Por acá tenemos una mano que está en una posición fija y sería el punto de apoyo. Acá la otra mano del pescador aplica la fuerza motriz y en el extremo actúa la carga. Otra sería una pinza. En el caso de una pinza, nosotros tenemos por acá el punto de apoyo, que es el punto alrededor del cual pueden moverse las dos partes de la pinza. Acá aplicamos la fuerza y el cuerpo que estamos sosteniendo con la pinza aplica también una fuerza en sentido contrario. Entonces la fuerza que nosotros tenemos que aplicar acá, como tiene un brazo de palanca menor, va a resultar ser más grande que la fuerza que el cuerpo le aplica a la pinza. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del equilibrio estable e inestable. Nosotros sabemos que un cuerpo está en equilibrio si se cumple que la suma de fuerzas sobre el cuerpo es 0 y la suma de momentos también es 0. Ahora, cuando sacamos al cuerpo ligeramente de la posición de equilibrio, es posible que se generen momentos que vuelvan ese cuerpo hacia la posición de equilibrio o que se genere un momento que lo saque al cuerpo de la posición de equilibrio. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un lápiz que está apoyado sobre su base, actúa la normal, es decir, la fuerza de contacto entre la superficie del lápiz y la superficie de apoyo, y actúa el peso del lápiz.
Si el lápiz se saca ligeramente de esa posición de equilibrio, fíjense que la fuerza-peso actúa fuera de la superficie de sustentación, entonces se genera un momento de rotación que tiende a sacar el lápiz de la posición de equilibrio original. Entonces decimos que el lápiz está en una posición de equilibrio inestable. Si consideramos, por ejemplo, ahora una heladera en donde la superficie de sustentación es más grande, al sacar la heladera de la posición de equilibrio, la dirección de la fuerza-peso sigue pasando por la superficie de sustentación y entonces se genera un momento de rotación que tiende a regresar la heladera hacia la posición de equilibrio. Entonces, en este caso vamos a decir que la heladera está en una posición de equilibrio estable. Entonces la posición de equilibrio es estable si al sacar el cuerpo de esa posición de equilibrio se generan fuerzas o momentos que tienden a regresar el cuerpo hacia la posición de equilibrio original. Eso sería un equilibrio estable. En este otro ejemplo tenemos un juguete en donde hay un hombrecito que sostiene unas pesas y está apoyado. En este caso, la fuerza que actúa hacia arriba sobre el hombrecito, que está representado como fuerza R, actúa sobre la misma recta que la fuerza peso, que actúa en el centro de gravedad o el centro de masa del juguete. Si lo movemos al juguete de tal forma que el hombrecito se incline, la fuerza de contacto R sigue actuando en el mismo lugar, pero el centro de masa se desplaza porque se han desplazado estas pelotas que tienen una masa considerable. Pero como el centro de masa se encuentra por debajo de la fuerza R, esto origina un momento de rotación que tiende a regresar al juguete hacia la posición de equilibrio. Entonces, este juguete se encuentra acá en una posición de equilibrio estable. Si nosotros consideramos, por ejemplo, una persona en posición erguida, el centro de masa o centro de gravedad de la cabeza, el tronco y las extremidades superiores se encuentra en el pecho, más o menos unos 35 centímetros por encima de las caderas, que es donde actúan las fuerzas que equilibran a esa fuerza-peso. Esta no es una posición de equilibrio estable. La persona, como ya hemos mencionado, necesita un sistema neurológico muy sofisticado para poder regular permanentemente la posición de la columna y no perder el equilibrio. En las aves, que también se encuentran en posición erguida, el sostenimiento del equilibrio es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque el centro de masa o centro de gravedad del ave se encuentra por debajo del punto de apoyo de su cuerpo. El punto de apoyo estaría, digamos, en la articulación entre las patas y el cuerpo del ave. Entonces pasa como en el caso del juguete que hemos analizado recién, cuando el ave se mueve y el centro de masa se desplaza sacándola del equilibrio, se origina un momento de rotación que tiende a regresarla a la posición de equilibrio. Entonces el ave no necesita un sistema neurológico tan sofisticado para mantener el equilibrio. Bueno, ahora vamos a ver dos ejemplos de problemas de bioestática, en donde en la bioestática se considera el equilibrio de un cuerpo o de alguna parte del cuerpo humano o del cuerpo de un animal. En este caso tenemos un brazo extendido en posición horizontal. Lo que sabemos de este brazo es que su masa es de 3,5 kilogramos, la longitud total del brazo es de 75 centímetros, la distancia del centro de gravedad o centro de masa hasta la articulación del hombro es una distancia R2, perdón, es una distancia R1 de 14 centímetros, ¿sí? La distancia desde el centro de masa del brazo hasta la articulación, que vamos a elegir como centro de momentos, esa distancia es de 30 centímetros. Y la distancia R1, que es la distancia donde se inserta un músculo que ejerce una fuerza T, esa distancia, según los datos, es de 14 centímetros. Y el ángulo de inserción del músculo es de 15 grados.
Entonces, si nosotros analizamos las fuerzas que actúan sobre el brazo, indudablemente tenemos la fuerza peso, que es la fuerza con que la tierra atrae al brazo y que actúa en el centro de gravedad. Como centro de momentos elegimos la articulación, es decir, el punto donde el brazo se une al hombro, y ese le llamamos punto O. El centro de gravedad, hemos dicho entonces, está a una distancia de 30 centímetros con respecto al centro de momentos. Ahora, para que el brazo no caiga por efecto de la fuerza de gravedad, hay un músculo acá que tiene que ejercer una fuerza. Y esa fuerza, por el ángulo con que se inserta el músculo, la fuerza actúa en una dirección que forma 15 grados con la dirección horizontal del brazo. Ahora, si solamente actuara esta fuerza T y el peso mg del brazo, el brazo no podría estar en equilibrio. Entonces el hombro ejerce sobre el brazo la fuerza necesaria para equilibrar a la resultante de las otras dos. Esa fuerza, la fuerza que el hombro ejerce sobre el brazo, está representada acá como una fuerza de módulo R. Lo que el problema nos pide es que calculemos módulo, dirección y sentido de la fuerza T, que es la fuerza que ejerce el músculo, y de la fuerza R, que es la fuerza que el hombro ejerce sobre el brazo. En este caso elegimos el centro de momentos en la articulación. Siempre nos conviene elegir el centro de momentos en algún punto donde actúe una fuerza que nosotros no conocemos. ¿Qué ganamos con eso? Vamos a ganar que esa fuerza no va a participar en la sumatoria de momentos. Entonces, elegimos el centro de momentos en el punto O y planteamos que la suma de momentos con respecto a ese punto debe ser 0. Con respecto a este punto, la fuerza R no produce momento porque no tiene brazo de palanca. Con respecto a este punto están produciendo momento. La fuerza peso, que lo haría girar el brazo hacia abajo en sentido horario, y la fuerza T, que lo haría girar el brazo hacia arriba en sentido antihorario. En este caso yo elegí positivo el momento de la fuerza T, entonces el momento de la fuerza peso va a ser negativo. Nosotros conocemos la distancia R1 de 14 centímetros, pero esa distancia R1 no corresponde al brazo de palanca de la fuerza T. ¿Por qué no? Porque el brazo de palanca siempre es perpendicular a la fuerza considerada. Entonces lo que vamos a tener que hacer es descomponer esta fuerza T en una componente perpendicular a los 14 centímetros y otra componente paralela a los 14 centímetros. La componente paralela ya habíamos visto que no produce momento. Entonces directamente el momento de la fuerza T va a ser el momento de su componente T sub I por la distancia R1. Y el momento de la fuerza peso va a ser el módulo de la fuerza peso, que sería mg, por su brazo de palanca R2. Acá la distancia R2 de 30 centímetros sí corresponde al brazo de palanca de la fuerza peso, porque los 30 centímetros están ubicados perpendicularmente a la dirección de la fuerza peso. Ahora, si nosotros nos imaginamos un triángulo de fuerzas en donde la hipotenusa es la fuerza T, el cateto opuesto es la componente T sub I y el cateto adyacente es la componente T sub X, entonces la componente T sub I sería la hipotenusa por el seno del ángulo. Eso es lo que hemos reemplazado acá. En lugar de T sub I, acá escribí T por el seno del ángulo, por la distancia R1 menos mg por la distancia R2 igual a 0. Pasamos este término sumando al otro miembro, reemplazamos los datos y de ahí podemos obtener el valor de la fuerza T. El valor de la fuerza T resulta ser 284 newton. Nos fijemos que la masa del brazo es 3,5 kilogramos. Eso corresponde a un peso aproximado de unos 34 newton. Entonces, la tensión digamos que el músculo tiene que aplicar para mantener el brazo en equilibrio es unas 8 o 9 veces más grande que el peso del brazo. O sea, si aplicáramos acá una fuerza vertical para equilibrar el peso, solamente tendríamos que aplicar una fuerza de 34 newton. Al aplicarse en este punto que tiene un brazo de palanca más pequeño y encima con una dirección que no es vertical,
tenemos que aplicar una fuerza muchísimo más grande que el peso que queremos equilibrar. Eso sucede muchas veces dentro del cuerpo humano. Las fuerzas que actúan a nivel interno son mucho más grandes que los pesos de los miembros o los órganos correspondientes. Bueno, entonces ya tenemos una de las incógnitas, que era la tensión producida por el músculo. Queremos calcular ahora el módulo y la dirección de la fuerza que el hombro ejerce sobre el brazo. Para eso vamos a plantear las condiciones de equilibrio de traslación. Las condiciones de equilibrio de traslación eran suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, nos imaginemos que hemos descompuesto las fuerzas en este caso. La fuerza de tensión tiene una componente en Y, una componente en X, como ya hemos dicho. La fuerza R también tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces las fuerzas que actúan en la dirección X serían Rx, la componente X de la fuerza R, y T sub X, la componente X de la fuerza T. Elijo positivo hacia la derecha, entonces me quedaría menos T sub X más Rx igual a 0. Por lo tanto, la componente Rx corresponde a, va a tener el mismo módulo que la componente T sub X. Y T sub X, pensando de nuevo en este triángulo de fuerzas, la componente T sub X sería la hipotenusa T por el coseno del ángulo alfa. Eso es lo que hemos reemplazado acá. Y como a T la hemos calculado en el ítem anterior, directamente Rx va a ser el módulo de T por el coseno de 15 grados, y eso nos da 274 newton. Ya tenemos la componente X de la fuerza R. Si ahora analizamos la sumatoria de fuerzas en Y vamos a tener en sentido positivo la componente T sub I y en sentido negativo la componente RI y el peso mg. Entonces acá ponemos T sub I menos RI menos mg igual a 0. De donde si despejamos RI, nos queda que RI sería la T sub I, que es T por el seno del ángulo, menos mg. Eso es lo que tenemos acá. Reemplazamos y obtenemos sin ningún problema el valor de la componente RI. Entonces ahora nos imaginemos acá un triángulo de fuerzas en donde la hipotenusa es la fuerza R. Un cateto es la componente Rx y el otro cateto es la componente RI. Entonces, para obtener el módulo de la fuerza R, que corresponde a la hipotenusa de ese triángulo, usamos el teorema de Pitágoras. Como ya tenemos Rx y tenemos RI, podemos sin ningún problema calcular el módulo de la fuerza R. Por otro lado, queremos calcular también la dirección de la fuerza R. Esta fuerza está en la dirección dada por el ángulo θ. Entonces la tangente de θ, acá debería decir θ, la tangente de θ sería el cociente RI sobre Rx, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí hacemos arco tangente y obtenemos el ángulo. Entonces obtenemos que la fuerza R forma un ángulo de 8 grados con la horizontal. Con eso terminamos este ejemplo. Pasemos al último punto, que es donde se analiza el desplazamiento de algunos animales sobre una superficie vertical. Acá tenemos, por ejemplo, una ardilla y acá tenemos un pájaro. Para poder equilibrar la fuerza-peso, deben aparecer fuerzas de contacto entre las extremidades del animal y el tronco del árbol, en este caso, por el que está, digamos, en el que está sostenido. Ahora, si solamente actuaran fuerzas de rozamiento que se opongan al posible movimiento, eso a lo mejor podría satisfacer el equilibrio de traslación, pero seguro que no podría satisfacer el equilibrio de rotación. Por ejemplo, si consideramos la fuerza-peso y que la ardilla está apoyada solamente en sus miembros inferiores y actuara solamente una fuerza de roce hacia arriba, esta fuerza de roce y el peso originarían un momento de rotación que la haría girar a la ardilla y la haría caer. Por eso es que la ardilla también tiene que sostenerse con sus miembros superiores, y aparece acá, la ardilla tira hacia afuera del tronco y el tronco tira de ella hacia adentro
para evitar que gire. Entonces, además de las fuerzas de roce que actúan hacia arriba, aparecen también estas componentes de las fuerzas de contacto que equilibran el momento producido por las otras fuerzas, y de esa manera se asegura el equilibrio de traslación y el equilibrio de rotación. En el caso del AVE, bueno, ya lo vamos a analizar en el siguiente problema. El siguiente problema también es un problema del práctico. Acá tenemos copiado el enunciado. El problema nos dice: la siguiente figura muestra un ave en posición vertical sobre el tronco de un árbol. La masa del ave es de 200 gramos y su peso actúa a una distancia de 7 centímetros con respecto al tronco. La cola del ave se apoya en el tronco a una distancia de 15 centímetros del punto A, donde las patas se clavan en el tronco a fin de que el ave se sostenga. Determine módulo, dirección y sentido de las fuerzas que actúan sobre la cola y sobre las patas. Bien, entonces acá tenemos el ave. Lo que sabemos es que su masa es de 200 gramos, acá la hemos pasado a kilogramos. La fuerza peso actúa sobre una dirección que está a 7 centímetros del tronco, y la cola está apoyada en un punto ubicado a 15 centímetros de las patas, que es donde el ave se sostiene del tronco. Ese punto donde las patas están en contacto con el tronco le vamos a llamar punto A. Entonces, en el punto A actúa una fuerza, FP, fuerza sobre las patas. Y en este punto sobre la cola actúa una fuerza FC, que le vamos a llamar fuerza ejercida por la cola. Entonces nosotros tenemos que calcular el módulo de la fuerza FC, que ya sabemos que es horizontal, la dirección, y para la fuerza FP tenemos que calcular el módulo y el ángulo para indicar la dirección también de esta fuerza. Vamos a empezar planteando suma de momentos. Voy a elegir como centro de momentos en el punto A, porque en ese punto actúa la fuerza FP que yo no conozco. Entonces, si elegimos el centro de momentos en el punto A, la fuerza FP no produce momento con respecto a ese punto, porque no tiene brazo de palanca con respecto al punto A. Con respecto a este punto solo produce momento la fuerza peso, que la haría girar al ave en este sentido, en sentido horario, y con respecto al punto A produce momento también la fuerza FC, que solita la haría girar al ave en el sentido antihorario. Entonces, el momento de la fuerza peso se equilibra con el momento de la fuerza FC. En este caso he considerado positivo el momento de la fuerza peso. Entonces, el momento del peso sería el módulo de la fuerza peso por su brazo de palanca. Y su brazo de palanca serían los 7 centímetros, que están ubicados perpendicularmente a la dirección de la fuerza peso. Entonces acá tenemos el momento de la fuerza peso, el módulo del peso mg, por la distancia d1. D1 sería esta distancia de 7 centímetros. Ese momento se equilibra con el momento de la fuerza FC, y el momento de la fuerza FC sería el módulo de la fuerza FC por su brazo de palanca, que sería la distancia D2 de 15 centímetros. Esto es el brazo de palanca porque esa distancia está ubicada perpendicularmente a la fuerza FC. Bueno, si paso este término sumando al otro miembro, obtenemos esta expresión y de ahí perfectamente podemos despejar el módulo de la fuerza FC. El módulo de la fuerza FC me quedaría la masa por la gravedad por la distancia de 1 dividido en la distancia de 2. Reemplazamos y obtenemos que el módulo de la fuerza FC es 0,915 newton. Bueno, determinar la fuerza que actúa sobre las patas es un poco más complicado porque esa fuerza tiene dos componentes. Para determinarla podemos plantear las condiciones de equilibrio de traslación. Acá ya hemos planteado la condición de equilibrio de rotación. Entonces ahora planteamos la condición de equilibrio de traslación. Suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0. Entonces si observamos nuestro diagrama, en la dirección X está actuando la componente X de la fuerza FP y la fuerza FC. Considerando positivo hacia la derecha, tenemos menos FPX más FC igual a 0. De donde la fuerza FPX
me quedaría exactamente igual a la fuerza Fc. Y como esta ya la hemos calculado, ya tenemos una de las componentes de la fuerza que actúa sobre las patas. Para sacar la otra componente planteamos suma de fuerzas en I. En la dirección del eje Y solamente actúan la componente FPI y el peso del ave. Entonces acá tenemos FPI menos el peso mg es igual a 0. FPI sería igual al peso mg, calculamos el peso y nos da 1,96 newton. Entonces, teniendo ya las dos componentes de la fuerza que actúa sobre las patas, usando Pitágoras podemos calcular el módulo de esa fuerza. Y a través de la tangente, haciendo cateto opuesto sobre cateto adyacente, podemos calcular el ángulo. Bueno, eso es todo por hoy. En el práctico vamos a ver más problemas.